¿Qué tal todos? Aquí de nuevo Leandro Martínez y en este video voy a hablar de lo que pasó durante toda esta tragicomedia, toda esta historia tan dramática, tan espeluznante y hasta, ¿cómo decirlo? Hasta se puede decir letal, lo que es la pandemia. Entonces lo que voy a hacer es resumir todo lo que pasó en, en estos meses o en este año que ha pasado a lo largo de de este dilema. Voy a comenzar con el antes de que se desatara esta locura. eh, Antes de todo esto, bueno, antes la gente podía hacer muchas cosas como ir a su trabajo sin problema, ir a conciertos, ir a parques, ir a discotecas, en fin, bailar, todas esas cosas, hasta ir a los parques, eh, ir a sitios públicos más que nada, eh, ir a un montón de cosas, viajar, se podía ir a todas partes, otros países, a otros lugares, eh, viajar, pegarse un rolis por decirlo así. mm, se podía se podía ir a comer, beber, en fin, muchas cosas. Hasta se podía comprar en establecimientos comerciales, dígase los centros comerciales, tiendas, etcétera, etcétera. Todo esto se podía hacer sin ningún temor de todo esto, lo que padecemos actualmente. Se podía hacer de todo. Entonces, todo esto es el antes de la pandemia, antes de que se desatara todo esto, antes de todo lo que, lo que se podía decir como del COVID-19, todo lo que se llevó a resguardarse. En fin, eh, pasó esto, eh, se llegó a hacer cuarentenas porque no existía esa medicina o esa vacuna para contrarrestar este, este virus, o sea, contrarrestar sus efectos, por decirlo así. Entonces, era eso. Se llegó hasta cerrar aeropuertos, cerrar fronteras, en fin, se podía. eh, los que quedan en ciertos países hacían vuelos humanitarios. Lamentablemente hubo casos que gente que quedó varada en estos países y querían regresar a sus países de origen, quedaron ahí varados debido a estas medidas. Eh, en todo esto pues pasó muchas cosas. Mm, Contagios, muertes. eh, mm, Recuperados. Afortunadamente en todo esto que ha pasado hubo muchos recuperados y lamentablemente pues hubo muertos, pero no son muchos, lo que demuestra que esta pandemia no es tan letal como dicen. Y pues en todo esto que ha pasado, los gobiernos tuvieron que tomar medidas, aplicar muchas cosas para el bien de la gente, para contrarrestar eh, el contagio y todas estas cosas. Se llegaron a cuarentenas, por ejemplo aquí en este país se prolongó bastantísimo. Diría que empezamos desde marzo, si no estoy mal, hasta septiembre.
que fue cuando se flexibilizó la cuarentena, se podía, o sea, se quitaban restricciones de movilización, pero se seguían con ciertas medidas. Por ejemplo, en lo que es la cuarentena no se podía ir a ningún lado, se tenía que estar en su casa. Eh, Ciertos sectores podían salir, como lo es los primordiales, como la policía, los hospitales. mm, Me parece que los de servicios públicos, si no estoy mal, esa básicamente. Pero el resto tenía que quedarse en su casa. Y en ese lapso de tiempo, la gente no podía ir a trabajar, la que quedaba restringida y en cuarentena, no podía ir a trabajar, entonces debido a esto muchos negocios cerraron, eh, por lo tanto hubo desempleo, lamentablemente tuvieron que cerrar empresas y todo eso, y lugares de trabajo, que fue la mayoría. Me sorprendió al ver que después de todo esto eh, hubo muchos lugares que pusieron su letrerito de se arrienda y todo eso, y toda esa cosa, entonces es impresionante la verdad. Entonces todo eso ha pasado en todo este lapso de tiempo desde la cuarentena, lo que es la cuarentena estricta. Ya después de eso, o sea, se flexibilizaron la cuarentena y solamente hubo ciertas restricciones como el autocuidado, obviamente, los tapabocas, que el gel antibacterial, el lavado de manos, por supuesto. Eh, claro que, y también pues, también lo que es entrar a ciertos lugares, el pico y cédula, que ciertas, ciertas personas con su número terminaban tan, podía ingresar a tal día, entonces era más que nada esas medidas. Igual pues hasta ahora hubo dos picos, que fue en julio o en agosto, no sé, pero un gran número de contagiados. En el segundo fue en este año, en enero, si no estoy mal. Y todo esto sucede porque, claro, en el primero, si no estoy mal, fue por, ¿cómo diría yo? O sea, pasó el primer contagio, pero en el segundo pasó por la temporada decembrina, por que la gente viajaba y se iba a donde sus familias a celebrar y todo esto, claro, fomentaba el contagio, el contacto, entonces ahí fue como que dieron mucha papaya en esto y entonces hubo el segundo pico. Se especula que va a haber un tercer pico, más exactamente en esta Semana Santa, entonces por aquí se están tomando ciertas medidas como es el pico y cédula, toque de queda y afortunadamente por ahora no va a haber cuarentena, por lo que es un alivio, ya que está demostrado que las cuarentenas y más prolongadas son un desastre total porque impiden o sea, la movilización de esa gente que necesita trabajar, entonces eso es fatal para quienes tienen que trabajar y de ellos dependen las familias y todo eso, entonces sería un desastre y pues se perdería muchas cosas como la economía, y, en fin, y más con este gobierno que no ayuda en nada, o sea, ayudaría pero en muy poca porcentaje, porque la mayoría de las veces como que se hacen los de los oídos sordos y los ciegos para ayudar a las personas. Esto fue lo que pasó, lo que fue un antes y un después de esta dilema y de esta situación tan dramática y tan incierta como lo es todo esto que engloba lo del COVID-19.